Hace no tanto tiempo, las calles se llenaron de aplausos, las ventanas de arcoíris. Nos unimos en un silencio compartido, en una preocupación común, en una esperanza que parecía inquebrantable. Recordamos con una claridad dolorosa lo que significaba la vulnerabilidad, la interdependencia. Admiramos con el corazón en un puño a quienes, como nuestra invitada de hoy, estuvieron en la primera línea, enfrentando lo desconocido con valentía y dedicación. ¿Pero qué ha quedado de todo aquello? ¿Dónde está esa unión, esa empatía que nos hizo sentir parte de algo más grande? A veces da la sensación de como sociedad hemos olvidado demasiado rápido, que las lecciones aprendidas se han desvanecido con la prisa del día a día. Hoy, en Micromundos Podcast, conversamos con una de esas heroínas silenciosas, una enfermera que vivió la pandemia desde el epicentro, para recordar, para reflexionar y quizás para no olvidar nunca más. Desde aquí, nuestro máximo agradecimiento. Primero, ¿crees que estábamos preparados para algo así? No, evidentemente no. ¿Y crees que lo vamos a estar alguna vez? Hombre, yo creo ¿Crees que ahora estaríamos más preparados? Hombre, sí, es que era algo desconocido, sin precedentes. De hecho, yo recuerdo que, porque a nosotros, no sé si recordaréis cuando hubo también lo mismo, pero con el ébola. Sí. No sé si recordáis que hubo una auxiliar de enfermería que estuvo infectada, sí, que se seguía día a día la evolución clínica. Pues en aquella época, y también hubo una expansión también hubo una de gripe A, que sí, también... que la transportaban en camillas cerradas. Exacto. ¿No? Era así. Bueno, pues en aquella época nosotros sí que vinieron a las bases a enseñarnos cómo ponernos y quitarnos un EPI. Y nos instruían qué podías tocar para que te fueras familiarizando, ¿no? Y se mandaron equipos de EPIs a las bases para que tuviéramos. Entonces, en esa época sí que nos prepararon, ¿no? Pero yo recuerdo lo del COVID. No sé si recordáis como que en diciembre y enero se empezó a oír, sí, que en China pasaba algo. Sí. A nosotros nadie nos informó de nada. Yo creo que más o menos sobre febrero nosotros trabajamos con unas aplicaciones con una intranet. Y aparecía así como en flash informativo hablando un poco del COVID, el SARS en China, pero así como flashes, píldoras informativas que sin darnos importancia ninguna. Y alguna mascarilla, pero como un par de mascarillas en algún pedido de farmacia llegaba, y ya está. O sea, yo recuerdo eso. Y recuerdo gente que venía ya a finales de febrero, principios de marzo, con unas gripes muy, muy fuertes, que yo en alguna ocasión empecé a usar mascarilla, no porque pensara que era el COVID, sino porque yo decía, joder, cualquiera se coge, porque claro, al final estamos en contacto y piensas, no tengo ninguna gana de cogerme un gripazo de estos. Y venía gente muy asfixiada, que además se le ponía a lo mejor un aerosol, que luego los aerosoles se prohibieron porque desprendían partículas que vehiculizaban el virus, y se les mandaba al hospital, no se les mandaba a casa, no, le ponemos esto para que no se ahogue de aquí al hospital, pero va al hospital y era, pues menuda gripe, ¿no? Y poco más. Y yo recuerdo ya, fíjate qué caso, el 8 de marzo, que creo que fue un sábado, un domingo, que es el día de la manifestación esta de la mujer, sí, que compañeras incluso en el relevo salían de guardia, habían visto mucha gripe, y salientes de guardia se iban a la manifestación. Y yo recuerdo aquella guardia que a mí me llamó un compañero y me dijo, esto del COVID es gordo, porque ya se estaban sacando pacientes de hospitales, porque ya se estaban saturando y ya se estaban derivando pacientes bastante graves a otros hospitales. En Valdemoro hubo un foco de algo de una residencia de que cosían, y Valdemoro se saturó y se sacaban los pacientes hacia Getafe. Y este compañero me dijo,
esto es gordo y ya está aquí. Y que si tenía pues familia que iba a trabajar a oficinas y tal, si podían teletrabajar, que teletrabajaran o que no fueran esa semana. Y yo me acuerdo que esa noche yo me puse malísima, con fiebre en la guardia, y estuve malísima, pero como no ha estado nunca. Pero ya, esa semana estuve más cansada y ya. Y luego ya, pues lo que ya conocemos todos, ¿no? Empezaron a decir que si había un caso, otro caso, y de pronto confinamiento, los niños ya les cortaron el colegio, luego, y ya fue todo un poco sobre la marcha, fue todo sobre la marcha. ¿Y cuál fue, o sea, cuando la gente ya estaba en casa, tú seguías trabajando? Sí, claro, vale. Nosotros... ¿Y cómo eran esos avisos? ¿Cómo eran ir a esos avisos? Pues, a ver, es como que confinaron, ¿no? Y decidieron que cerraban los centros de urgencias, lo que se conocía como los centros fijos de urgencias, que se cerraban al público, que la gente se tenía que quedar en sus casas. Claro, los que estábamos en esos centros dijimos, ¿y nosotros qué hacemos ahora? Claro. Entonces los que teníamos la habilitación para estar en un centro coordinador nos mandaron a todos se montó lo que se llamó la mesa COVID, que era con el teléfono COVID, no sé si recordáis que podías llamar a un teléfono, y a coger llamadas de gente que de pronto estaba confinada en casa, que no había centros de urgencia, que ya no se, y que pedían que no se fueran a los hospitales. Y a informar o a ver qué pasaba, desde familiares que llamaban porque sus padres ya no les cogían el teléfono y no sabían qué pasaba, y como estábamos confinados no se podía salir a la calle, y entonces que si había alguna manera de enviar a alguien que mirase si estaban vivos o muertos. Y claro, si antes me has preguntado si había, quizá aquel día yo hubo un momento, porque a mí me mandaron esa primera tramo de la guardia, eran 24 horas de un sábado, recuerdo, y esas primeras 12 horas me vino a buscar un coche y me llevaron al centro coordinador y a coger llamadas. Y esa noche se abría de manera, pues supongo que muy improvisada, IFEMA. Y mi compañera que estaba de guardia ya iba esa noche a IFEMA. Y yo me quedaba en el centro de urgencias después. Entonces, si hay un punto en el que yo toqué fondo, fue aquel día de caos absoluto, cogiendo llamadas y oyéndose a la gente morir por teléfono. O sea, porque no puedo hacer nada. Estábamos tan desbordados, y yo ya cuando llevaba 4 o 5 llamadas de gente al límite, ahogándose, o mi marido... Yo tuve que apartarme y me puse a llorar, porque yo dije, no puedo más, o sea, no puedo oír tanto sufrimiento y la sensación de no poder hacer nada encima, no por teléfono, claro. Y porque, claro, mi trabajo normalmente es, yo puedo hacer lo que decíamos de los familiares en los duelos, ¿no? Yo he podido intervenir y he ayudado, me siento mejor, pero cuando tú sabes que de normal eso hubiese sido, te mando un móvil y va para allá. Claro. Pero como si estuvieses esposada. O sea. Claro, entonces, intentar reconfortar por teléfono, pero oír llorar a la gente con tal desesperación por teléfono, no poder ni tocarlos, ni abrazarlos, ni consolarlos como los consuelas en un aviso, ¿no? Que los tocas, los abrazas, los miras. Nada. Entonces... al final fue como que nos fuimos, que además yo sentía que estaba aguantando, pero miraba alrededor y veía compañeros míos con los auriculares llorando también, y yo decía, bueno, pero esto es un desastre, o sea, claro. No, o sea, porque primero estás metido, porque claro, cuando tú vas a un accidente tú no formas parte del accidente, pero aquí tú formas parte de la pandemia. De tu familia, tus hijos, todo. Sí. O sea, es como una nube tóxica que nos cogía a todos. Entonces, y no podías hacer nada. O sea, es que no se podía, es que no había recursos. Y no se sabía siquiera qué es lo que se podía hacer. No, yo recuerdo en los chats de compañeros de trabajo, nos compartíamos papers de qué era el COVID para un poco instruirnos todos en qué consistía, los síntomas, cómo discriminás. Pues que de aquella no existían ni siquiera las pruebas, hacer la prueba. Entonces, es que
no le podías hacer el test, era todo pues intuición clínica y prácticamente de pronto pasamos de no tener ningún caso en España o 1 o 2 casos quizás aislados a esa era todo alrededor era COVID y luego ya pues IFEMA que aquello pues al principio pues fue... ¿Era peor IFEMA que atender llamadas? Porque en IFEMA podías actuar. No, era peor coger llamadas al principio. Claro. En IFEMA lo que pasó al principio era el desconocimiento de a qué íbamos, cómo íbamos, si teníamos material para protegernos, porque ni siquiera lo sabían los que mandaban sobre nosotros. Claro. O sea, cuando nos reunían y decían, vale, hay tantos pabellones, les veías la cara y dices, no saben ni lo que están haciendo. O sea, están tan desbordados como nosotros, lo que pasa es que les ha tocado dirigir un poco. Y no sabías ni si te ibas a poder poner un EPI, si ibas a tener unas mascarillas, si no... Luego cómo vuelvo a casa y cómo no infecto o si lo cojo. Entonces era todo mucha incertidumbre al principio y lo duro de IFEMA luego era llevar el EPI horas, claro, era muy duro. Físicamente había gente que se caía desmayada, deshidratada, no podíamos estar más de 3 horas trabajando con él puesto. Uh-huh. Y luego, claro, ahí la gente... O sea, moría muy fácilmente, por decirlo de alguna manera. Ahí sí, morían, pero yo creo que ya recibíamos gente que estaban más o menos controlados. Lo que sí que sucedía en el COVID es que tú podías tener un paciente controlado y de pronto se te ponía malísimo, y ya tenías que llamar a la zona de UCI y pedir que por favor una cama en la zona del IFEMA que era como de cuidados intensivos. Eran pacientes que pasaban de estar más o menos controlados y bien a fatal en cuestión de 1 hora o 2. ¿Ah, sí? Sí, era muy traicionero. Súper agresivo, ¿no? Sí, a lo mejor tú le veías pues que tenía un pequeño soporte de oxígeno y con silla de ruedas, iban acompañados con un celador a lo mejor al baño, y lo que suponía ponerse de pie para ir al baño y volver a la silla, cuando volvían, de pronto ya venían con un distrés, le subías la asistencia ventilatoria, ya los pronábamos, que los poníamos boca abajo, y prácticamente era, madre mía, si es que que pase a UCI, ya intubarlo y ver. Impotencia, además todo nuevo, prácticamente. Todo nuevo, claro, porque no conocíamos, era muy duro. Y luego había zonas de hombres y zonas de mujeres, y hay veces que tenías el matrimonio en la zona de hombres, el matrimonio en la zona de mujeres, y a mí no me pasó, pero a una compañera así, tener al marido y a la mujer, y la mujer mandarle una carta al marido, y de la siguiente carta ya el marido fallecer. Ay. Yo estuve en la zona, sobre todo al principio, de hombres así de mediana edad, muchísimos hombres. Bueno, claro, era la zona de hombres, pero así de mediana edad, muy afectados, y gente que venía de haber estado en un hospital ya ingresados con gripes pues que lo que ingresaron con una gripe, que al final acabó siendo un COVID. ¿Y se reaccionó rápido? ¿Bien o no? Sí, yo considero que para ser algo tan desconocido y tan inédito, sí que luego rápidamente lo que fue IFEMA, que al principio era yo supongo que era un tipo campo de concentración, porque eran camillas sin nada. Alguno tenía la suerte de que alguien le daba una caja de cartón a algún paciente y se montaban la caja de cartón, dada la vuelta, era la mesilla del hospital, porque si no era cama, bala de oxígeno, y en la cama no tenían cargadores, porque claro, no tenían móviles, porque si les acababa la batería, y que era una cama en medio del pabellón de IFEMA, en medio, claro. Entonces hasta que se cayó en la cuenta porque al principio decían cargadores, llegaban los cargadores, pero no tenemos enchufes, claro. Y entonces era un poco sobre la marcha.
Y luego se fueron haciendo ya, pues se fueron zonificando, se fue pues haciendo las cosas de otra manera, se pusieron, bueno, al final los pacientes, además luego hubo empresas que se volcaron mucho, entonces mandaban neceseres, se les daba su neceser cuando ingresaban, su zona con un poco más de privacidad, aunque estaban todos ahí. Y bueno, ellos se pasaban allí el día, día tras día tras día. Al principio era caos, claro. Cajas, yo recuerdo cajas que te ponían una medicación para un paciente y veías una caja entera llena de blisters, sueros, todo mezclado. Y decías, madre mía, y ahora, claro, con el EPI puesto, que era el EPI, las calzas del ébola, era doble mascarilla, 4 guantes, agacharte y levantarte. Luego tú, cuando te quitabas el EPI, el uniforme estaba empapado en sudor, estabas completamente deshidratado. Entonces físicamente lo recuerdo también muy duro, muy extenuante. Hacías 3 horas, descansabas 2, hacías 3 horas, descansabas 2, así toda la noche. ¿Y cuánto tiempo estuviste así? A todo desde que empezó la pandemia. Se cerraron los centros de urgencia, y hasta que acabó. Se cerró IFEMA. Luego nos devolvieron a los centros y nos mandaban a los domicilios a hacer test COVID o a ver pacientes COVID. Y luego ya empezó la vacunación. Y entonces era el Wizzing y el Wanda a vacunar allí en plan a tope. ¿Y hemos aprendido como sociedad algo del COVID, crees tú? ¿Hemos aprendido algo? Yo creo que lo hemos olvidado. Claro, yo creo que aprendimos, pero igual que lo aprendimos, lo hemos olvidado. Aprendimos y lo hemos olvidado. Sí, al principio muy bien, lo de que el dicho este de vamos a salir más fuertes o mejores, ni más fuertes ni mejores. Al principio puede ser que sí, quizá el remanente, ¿no? de aquello que vivimos, ¿no? Sobre todo, claro, luego ha pasado una cosa, que yo hablaba del COVID con gente que no tenía nada que ver con el mundo sanitario, y mi confinamiento y mi COVID no tienen nada que ver con el confinamiento y el COVID de la gente. Yo no sabía que la gente hacía bizcochos, ni videollamadas, ni nada. No, estabas metida en el mundo COVID. Claro, era llegar de guardia por la mañana, oliendo a lejía, toda la ropa, porque nos duchábamos prácticamente en lejía. Ducharte y comer algo de lo que fuera. En mi caso había conocidos que me hacían comida, purés y tal, y qué bien. Y me cosieron los gorritos estos de quirúrgicos para, sí. Y dormir, descansar, levantarte a las 4, comer algo y otra vez a IFEMA, y así, y menos algunos días que librabas. Era eso, y la verdad es que no hice prácticamente ningún bizcocho, no hice videollamada alguna con las compañeras de trabajo para tomarnos una botella de vino, y luego ya se acabó, y luego empezó la vacunación también, que aquella fue otra... ¿Cuál? Perdón. La vacunación. La vacunación masiva perdón, aquello sí. Yo he podido llegar a vacunar en un día 700 personas. ¿De verdad? ¿Tanto? Sí, por persona, tipo por enfermero. Caja registrada, ¿cómo Sí. O sea, yo ha habido alguna guardia de vacunación que yo he contado entre 600 y 700 vacunas en 12 horas, sí, perfectamente. O sea, era impresionante. Yeah. Sí. Además era... no sé si recordáis un chico que se hizo viral porque hizo un monólogo para contarle en el Wanda a los pacientes, que como que lo hacía como con una especie de símil del Atlético de Madrid, como dice Simeone, entonces partido a partido. Entonces eran bandadas de gente. Cuando decía siguiente, a lo mejor había 25 puestos de vacunación, se vacunaba 25 personas en una media de 20 segundos. Sí, yo fui allí porque íbamos de viaje y era lo que tú dices, había 25 puestos y era pum, otro, pum. Sí, claro, ahí es donde se vacunaba todo el mundo. Claro. Vacunabas a famosos, era una cosa, políticos, todo el mundo tenía que pasar por ahí. Todo tenía que pasar por ahí. Además no se podía volar, estaba completamente prohibido, entonces todo el mundo
cuando quería irse de vacaciones necesitaba la primera vacuna, la segunda vacuna. AstraZeneca, yo quiero no sé quién, Joder, quiero Pfizer. Nosotros cada día vacunábamos con un laboratorio. Entonces, Pfizer iba de una manera, AstraZeneca, los efectos secundarios de uno no eran iguales que el otro. Y luego la gente, los entendidos, luego, que todos nos hicimos médicos. No, yo la AstraZeneca, no, yo a mí ponme la. Claro, la Pfizer. Sí. No, yo quiero esta, que es que yo recuerdo además, por ejemplo, la mesa de carga, tú podías cargarte, claro, imagínate 700 vacunas. La gente en enfermedad, estábamos con ampollas, los dedos pelados de estar, era una cosa completamente una cadena. No. Sí. Montabas bateas y de 20 vacunas, pum, se iban repartiendo y todo el rato podías llegarte a cargar. ¿Y cientos. Cuando terminó, que te tomaste vacaciones o qué hiciste? No, ¿No la te dieron verdad, vacaciones? Ahí que sucedió, pues que para algunos no se volvieron a abrir los centros de urgencia, que se cerraron el día del confinamiento, no se volvieron a abrir. ¿Por qué? ¿Aprovecharon? O no se volvieron a abrir tal y como o... estábamos, no se volvieron a abrir tal y como estábamos antes de la pandemia. Se deshicieron los equipos, nos cambiaron de centros, nos cambiaron de horarios. Yo creo que el personal sanitario nos hemos sentido muy maltratados por la administración en ese sentido. Tanto que se nos pidió y se nos solicitó y nosotros dimos. Y ahí se os aplaudía y tal y cual, sí. Pero luego... Eso no ha traducido en, bueno, devuélveme a mi situación previa, de cómo yo estaba con mi equipo, con mi centro, con mis horarios, porque al final todo el mundo ha vuelto a la normalidad, pero los que teníamos unos equipos, estábamos en unos centros, no hemos vuelto a aquello. Ya se ha transformado, se ha rescindido mucho personal. Yo en el centro en el que estoy ahora había 2 equipos de médicos y enfermeras, se ha quedado 1 para el mismo volumen de gente que antes de la pandemia. Claro. Se ha aprovechado para recortarnos, para recortar puestos médicos. Y eso no se ve. Eso no se ve. Eso lo hacemos público en Micromundos. Sí, eso, bueno, sí que se ha hecho manifestaciones. De hecho, se hizo una manifestación masiva en Madrid, sobre todo cuando se dijo que se cerraban los centros estos de urgencias y tal. Pero da igual, la gente... Al final volvemos a ir al médico para que nos pongan un color de un apósito que nos pegue con los calcetines. Entonces al final el paciente cuando va a urgencias quiere que le resuelvas el problema. Le da lo mismo que seas médico, que seas enfermera, que trabaje mucho o que haga o que lleves 20 horas trabajando. Les da igual. Sí, te pueden decir, entiendo, qué mal, no. pero atiéndeme y resuélveme esta tontería, aunque sea una tontería, pero me la resuelves. Y si no, pues me voy refunfuñando y te pongo una reclamación. Bien. ¿Cuál es el camino que te gustaría seguir en tu etapa profesional, en esta nueva etapa profesional, no? Bueno, el camino. Yo, en todo esto después, no sé por qué, me dio por estudiar psicología. Yo estoy en tercero de psicología. Ay, me encanta. Por si en algún momento decido dejar la enfermería y dedicarme a la psicología, por el mero hecho de por cambiar. Pero es verdad que al final tú estás siempre focalizada en ayudar a los demás, ¿no? Sí, puede ser que sí. Esa pregunta le he dado vueltas alguna vez. Digo, madre mía, si hay veces que estoy un poco, no sé si igual debería de elegir. Realmente hay veces pienso, necesitaría varias vidas para hacer todas las cosas que quieres hacer, sí, claro. Porque también me llama mucho la atención las cosas artísticas, del baile, cantar, pero no porque lo vaya a hacer ahora, sino porque, ojo, qué bonito ese tipo de profesiones tan creativas, tan libres, ¿no? También me llama la atención la criminología, entonces ahora a lo mejor estoy pensando pasar de tercero de psicología y empezar un poco con la criminología. Me atrae mucho el true crime. Tenemos la próxima invitada es ¿cómo es? Antropóloga forense. Antropóloga forense. Pues ese mundo me llama muchísimo la atención. A mí muchísimo. También. El cómo opera la mente humana en esas situaciones, ¿no? No sé por qué me atrae mucho. Y le estoy dando vueltas a dejar psicología como tal
y convalidar las asignaturas que tengan en común y tirar por ahí, ya por el gusto, ¿no? Del conocer, claro, y del saber, y quién sabe, no sé. Edurne, ¿crees que todo lo que has vivido profesionalmente te ha ayudado personalmente para aprender a ver la vida de otra manera? Sí, yo creo que sí, supongo que sí. Yo creo que es muy complicado desligarlo, ¿no? Lo que tú eres y lo que vives con quién eres. Al final es la vida, ¿no? Y sí, la forma de tomarte las cosas, ¿no? Que a lo mejor sí que te las tomas en un principio... Que hay problemas que no son tan problemas. No, pero bueno, yo creo que es inherente al ser humano. Siempre decimos, con esto que ha pasado ahora del accidente de tráfico de este chico que era futbolista, todo el mundo, es que la vida es un minuto. Bueno, yo pienso a veces, ya, pero no podemos vivir la vida como si fuera el último minuto todo el rato. Claro. Porque no puede ser, no podríamos. Hombre, acabaríamos en la cárcel. Claro. Tú seguro. Entonces, hay que buscar un punto medio, ¿no? De sí disfruto de la vida, pero con cabeza. Claro. Pero sí, claro, de ahí viene un poco la filosofía, ¿no? La antropología, ¿no? Todos estos temas ahora me llaman mucho la atención, no sé, y sí que a lo mejor profesionalmente o me veo cambiando de profesión o incluso empezando de cero o dedicándome a lo que he dicho en algún momento, ¿no? A los cuidados paliativos, ¿no? En vez de dedicarme a luchar contra la muerte, al lado de la muerte, y acompañar, que también es, yo creo que muy interesante y muy reconfortante, acompañar y conseguir que si ya nada se puede hacer porque el paciente no se muera, que tenga una muerte digna, ¿no? Y hay tanto, y en este país estamos ahí un poco, ¿no? De hecho, conocíamos la noticia de este paliativista infantil, ¿no? Que le habían sancionado por haber cogido el coche y haber ido a deshoras a atender a una niña de 4 años que iba a fallecer, ¿no? Y apoyando a la familia. O sea, estamos todavía en pañales, yo creo, en eso. Es muy duro, también bastante, supongo que también, pero creo que muy reconfortante. ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes en algún momento? ¿Te has arrepentido alguna vez de haber cogido esta profesión, o si volvieses a empezar habrías elegido la misma profesión? Hombre, yo creo que si pudiera volver, ya habiendo vivido esta vida ya, sí, si pudiera elegir, cambiaría, claro, para probar, no sé. Pero porque ya has vivido esta experiencia. Claro, exacto. Eso no exacto, vale. Ya, claro. Pero si me preguntas si puedo elegir, elegiría, no sé, algo relacionado con la música, ¿no? El de tocar el piano. Yo cuando decidí estudiar psicología, dejé carrera de piano, carrera de psicología. Y alguien me dijo, estás loca, ¿cómo te vas a poner a tocar el piano? Digo, ya, pero es que me maravilla ver tocar el piano. Y me encantaría poder tocar un piano a 2 manos de... Pero claro, me dijeron, ya, pero es que eso no ahora no va a resultar tan fácil. Bueno, pero podrás llegará. No, pues digo, en otra vida a lo mejor, pero no sé si elegiría. También ahora sabes que una cosa es la vocación y luego otra cosa es ser práctico. Claro. A lo mejor sabiendo lo que se digo, ¿no? Algo relacionado con la informática, las redes, el tema de las aplicaciones, un podcast, no sé, hay tantas cosas, ¿no? Hay muchas cosas, sí. Lo bueno de experimentar es eso, es tener la mente abierta para buscar lo que realmente uno le gusta, quiere y además, al final hacerlo, ¿no? Yo pienso también que estamos como... Yo estuve medio residiendo una temporada en Canadá y allí era muy normal que a los 40-45 decidieras dar un giro a tu vida y cambiar de profesión. Es que al final dices, joder, tienes una vida solo y toda la vida haciendo lo mismo. ¿Por qué a cierta edad que ya tienes experiencia en la vida no puedes cambiar y dar un giro? Emprender algo que hayas querido siempre hacer, o un hobby que seas, no sé, talentoso para algo y lo tengas como un hobby. A lo mejor ahora puedes emprender y cambiar, ¿no? Yo creo que te enriquece y al final, ¿por qué? Hombre, y sientes que diriges tu propia vida, ¿no? Porque al final la vida muchas veces también puedes que te hayas equivocado o no, pero te va llevando. No es que tú cierras la tapa del libro y dices, venga, me voy a escribir otro.
Sí, puede ser. Es que son tantos factores, porque claro, luego eres cómodo por otro lado, ya tienes Claro. una estabilidad económica, yo Claro. siendo funcionaria ya tengo, entre comillas, asegurado. Pero eso también te hace decir, joder, me espera toda la vida siendo enfermera y buscando apósitos que coordinen con los calcetines, o puedo hacer algo más. Y entonces es esa sensación de creo que puedo hacer más cosas, o me gusta, o a lo mejor ese entusiasmo, ¿no? Quizá el cambio es, pues deja la urgencia y vete a paliativos. Pues puede ser que sea ese el cambio. Bueno, pero yo creo que tú tienes la fuerza para hacerlo. Eres una persona, Sí. no sé, que inquieta y que Sí. quieres experimentar más cosas en Sí, el sí, aspecto. sí. Entonces, supongo que esto irá con la persona, ¿no? Sí. Las inquietudes que tengas. Edurne, yo desde Micromundos te Sí. quiero agradecer. Yo creo que es una historia, bueno, seguiría Fantástica. hablando fantástico, pero no te quiero agradecer primero por estar aquí, ¿no? Pero también te quiero agradecer por todo lo que has dado. Muchas gracias. ¿Vale? Y eso me parece que es súper importante, que podamos aprender a valorar el trabajo en silencio que se hace de la gente desconocida, y nosotros tenemos la suerte de haberte conocido, Muchas traerte gracias. aquí y mostrarle a toda la gente que a los muchos o los pocos que nos sigan, pero que puedan conocer tu historia. Y gracias. Nada, Muchas gracias a gracias. vosotros por invitarme, por escucharme, y ha sido un placer también.